Bien, continuando con este segundo módulo de aplicación de las buenas prácticas y seguridad de laboratorio, ya estamos en el principio 6, elementos de prueba y de referencia. ¿Sí? Lo primero que tenemos que recordar es que tenemos los elementos de prueba por un lado, que son las muestras propiamente a ser ensayadas, y por otro lado tenemos los elementos de referencia, que son los materiales de referencia. Eso ya los hemos visto en principios anteriores. Algo que tenemos que entender para el tema del elemento de prueba es justamente que la cadena de transporte, que se llama justamente la cadena logística, pueda ser tal que sea viable y que sea efectiva para el ensayo. Toda esta cadena o este eslabón que se muestra acá en el slicer es justamente lo que se espera desde el momento en el cual se muestrea hasta que se comienza a hacer justamente la disposición final de las muestras. ¿Sí? Lo primero, se muestrea. Una vez que se muestrea, se tiene que transportar hacia el laboratorio donde finalmente se recepciona. Se está almacenando y se va a dejar lista para que el momento que se pueda o se deba manipular, eso quiere decir que tengamos que ensayar, ¿sí? Siempre protegiendo la identidad de esta muestra para después almacenarlo por un tiempo prudencial. Muchas veces el laboratorio de la norma lo pide que se tiene que considerar con el cliente, tiene que conciliar cuánto tiempo va a estar bajo el cuidado del laboratorio, justamente el tema del almacenamiento o protección de estas contramuestras o las muestras sobrantes, ¿sí? Eh, Obviamente, por lo general puede ser un mes, pero según algunos contratos puede ser que sea 3 meses, porque el cliente requiere de repente poder chequear un resultado, o también le sirve incluso al laboratorio para poder reensayar, para poder de alguna manera u otra respaldar los resultados emitidos al laboratorio. Es muy importante eso, ya sea por las dos caras de la moneda, ya sea por el cliente o ya sea por el mismo laboratorio. El cliente puede decir, necesito que me cheque ese resultado, o ante un reclamo, una queja, obviamente el laboratorio puede reensayar la contramuestra, siempre y cuando un parámetro muy importante de las muestras, por lo menos hablo de las muestras en el rubro alimentos, en el rubro ambiental, en el rubro biológico, se llama holding time, justamente es el tema del tiempo de la manipulación. Pasado este tiempo, el parámetro puede haberse degradado, puede haberse transformado, puede haberse perdido, ¿sí? Entonces, ya es en vano hacer el ensayo porque va a dar datos referenciales que no tienen nada que ver con el resultado final. Por eso se respeta mucho el tiempo de holding time, ¿sí? Bueno, entonces si lo permite, si estoy dentro de mi holding time, puedo hacer los ensayos que lo requiere. No, lamentablemente no hay donde compararme, puede dar cualquier cosa. Entonces, hablando de holding time, justamente el tema del transporte y la ruta logística tiene que ser pensada, la ruta logística tiene que ser pensada de tal forma que podamos garantizar que la cadena de traslado, recepción y la manipulación pueda cumplirse dentro del estricto marco del holding time, ¿sí? Entonces, nosotros básicamente el laboratorio suele dividir a las muestras según lo que son muestras que son las normales, las que entran al laboratorio, y las muestras perecibles. Las perecibles son aquellas que se bautizan así en muchos laboratorios, tiene como máximo 48 horas de holding time. Quiere decir que en 2 días se tiene que hacer el ensayo. Si hay muestras que requieren 3 días, 4 días para hacer ensayo, o pueden sobrevivir una semana, 2 semanas o un mes, incluso por ejemplo metales puede durar 6 meses. Entonces, esas muestras, su holding time es largo, es una muestra tradicional, y tranquilamente puede entrar al laboratorio y esperar la gestión del laboratorio. Sin embargo, cuando son muestras perecibles, se tiene que dar desde la recepción de muestras el aviso para indicar de que las muestras están y no perder más tiempo y manipularlas de una vez para poder salvar el parámetro. Como decía, el transporte es muy importante porque el transporte puede ser crucial. Y si es que nosotros tenemos muestras que sabemos que no va a cumplir el holding time, se tendría que derivar las muestras hacia otro laboratorio local, ¿sí? Local en la ubicación del muestreo, o hacer nodos de laboratorio utilizando laboratorio solamente para parámetros perecibles. Obviamente, si queremos conservar, estoy hablando en el supuesto de que nuestros resultados estén amparados por la acreditación. Si no está así,
No importa, entre comillas, no es que no importe. Obviamente nosotros como EPL, más allá de acreditar o no acreditar en el laboratorio, busca siempre dar resultados confiables. Entonces, de alguna u otra manera se puede ver cuánto puede ser el efecto de haber roto la cadena de holding time por el transporte. ¿Sí? Si es que queremos persistir en llevar a la locación del laboratorio las muestras del punto de muestreo, pese a que la ruta logística ya se está viendo de que no va a cumplir el tema de la conservación del holding time. Bueno, siempre hay que proteger la integridad del objeto de ensayo, o sea, quiere decir de que hay que tener, como sabemos que es algo imparcial, entonces, y confidencial, tenemos que tener los cuidados para que cuando la muestra ingrese al laboratorio tenga un código que, que un analista, cuando vaya a querer ensayar, no sepa de dónde proviene o de quién es. ¿Sí? Para él es una muestra como otra, cualquiera. ¿Sí? Y proteger los intereses del laboratorio y del cliente, como le decía, por el tema incluso confidencial. ¿Sí? El primero es imparcial y el siguiente confidencial, porque no vaya a ser que se filtre algún resultado hacia la competencia. Por ejemplo, imaginémonos que Coca-Cola nos pide hacer algún resultado que ellos requieren para su producción y este resultado lo toma Pepsi. Entonces, hay que tener mucho cuidado con proteger la propiedad del cliente. ¿Sí? Sobre el tema de recepción, manipulación, muestreado y almacenamiento de las muestras, se deberán llevar registros de la fecha de recepción, la fecha de caducidad, las cantidades recibidas y utilizadas para los estudios. ¿Sí? Entonces, obviamente que se toma la fecha de recepción porque sobre ella se activa el proceso de análisis. No puedo hacerlo antes porque la muestra no está. Y la fecha de caducidad es muy importante para poder saber si va a ser un parámetro perecible o no. Y también justamente para que sepa cuando están ensayando que la fecha ya venció y por tanto es en vano continuar. Sabemos que son resultados que no carecen de justamente el soporte de la validación o el cuidado de los mismos. ¿Sí? Y obviamente que cantidades recibidas, porque puedes traer para una misma muestra, un mismo punto de muestreo, puedes tener varios frascos diferentes para cada analito. Recordemos que de acuerdo a los parámetros que se van a analizar, puede requerir 1 litro, puede requerir medio litro, pero conservado no sé, con ácido nítrico, por ejemplo, para metales, o te piden que sea con ácido sulfúrico para infrarrojo, para TPH. Son muchas las cosas que pueden justamente ser requeridas en el momento de la cantidad de frascos recibidos. Puedes tener varios frascos para una sola muestra y que obviamente se van destinando según el trabajo que se requiere para el laboratorio. ¿Y cuánto se utiliza para poder manejar la disposición final de estas muestras? Saber que van a venir a recoger, no sé, media tonelada, 200 kilogramos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aparte que va a ayudar en justamente los espacios, los volúmenes del contenido de las cámaras frías, que son las que conservan finalmente las muestras antes y después del ensayo. Será preciso definir los métodos de manipulación, de muestreo y de almacenamiento que permitan mantener la homogeneidad y la estabilidad en la medida que es de lo posible y evitar la contaminación o mezcla. Claro, es nuevamente lo que les indicaba ahí, de que primero que debe haber procedimientos de muestreo, los llamados protocolos de muestreo, que eso es un método más que lo vamos a ver en el método de ensayo que va a ser después del subsiguiente principio. Pero aparte de eso, deberían justamente tener el tema de almacenamiento. Les decimos que los POE o los PNO se crean justamente para que podamos estandarizar las tareas y que todo el mundo haga lo mismo. La única manera de asegurar que el resultado tiene valor y que es el mismo es justamente trabajando en método estandarizado, de manera estandarizada, de manera que todo el mundo hace lo mismo y por tanto, si todo el mundo hace lo mismo que se espera de los productos, que sean los mismos. ¿Sí? Obviamente a la luz de la homogeneidad y la estabilidad. Los recipientes de almacenamiento deberán llevar la información de identificación y fecha, la fecha de caducidad y las deducciones particulares de almacenamiento que corresponda. Ojo con eso, no dice que tiene que llegar la información del cliente, no debería, justamente por un tema de imparcialidad y confidencialidad. Así que aquí se codifica internamente, acá lo vemos en el slicer, tiene una codificación interna que justamente ayuda a reconocer la muestra y no al cliente. ¿Bien? Para el tema de la caracterización, cualquier elemento de prueba, ojo, estamos hablando ahora de referencia, por ejemplo, se deberá identificar adecuadamente. Por ejemplo,
nuevamente la etiqueta, poniendo el código, el número de matrícula del número del CAS, por ejemplo, si son de referencia, etc. Para cada estudio se deberá conocer la naturaleza exacta de los elementos de prueba y referencia y fundamentalmente el número de lote, la pureza, la composición, la concentración u otras características que permitan definir cada lote de forma adecuada. Y claro, tenemos que justamente tener la información escrita, ya sea por etiquetas, ya sea por lo que sea, de estos materiales de referencia, ¿sí? Incluyendo el tema del lote, la pureza, el tiempo de vigencia, todo esto, todo lo demás, ¿sí? Y conocer también el tema de la naturaleza exacta de qué es lo que se requiere para la muestra para que se requiere trabajar, es para que el personal de recepción de muestras sepa, por ejemplo, qué espera de estas muestras, que tenga ciertos preservantes, o tener cuidados al momento de guardar o almacenar estas muestras. ¿Sí? Por eso es muy importante que la persona encargada sepa para qué va a ser utilizado estas muestras. Y por último, y no menos importante en esta parte, previa de caracterización, por lo menos la primera parte, ¿qué es lo que sucede si es que el patrocinador, el sponsor, el dueño, por último, trae una muestra por él mismo? Por más que sea el dueño de la empresa quien trae la muestra, cuando el patrocinador facilita el elemento de muestra, debería existir un mecanismo, o sea, un procedimiento definido en corporación con el patrocinador y las instalaciones de prueba que permiten verificar la identidad del elemento de prueba sometido a esto. Yo no puedo creer ciegamente a nadie, por más que venga quien venga a entregarme la muestra, que sea adecuado o no para nuestra acreditación. Así que los mecanismos para poder recibirlo, para poder hacer toda la gestión, es más, incluso la muestra, si viene el mismo sponsor, que es el patrocinador, o viene el mismo dueño, el CEO del laboratorio, por más que traiga la muestra, tendría que estar básicamente un sistema que registre que es por más que fue la persona que la trajo, que esa persona llevó las muestras, por si acaso, los resultados que se vayan a obtener, ¿sí? Así que yo no puedo decir, mira, mi sponsor me lo trajo, pero me lo trajo en nombre de un laboratorio o de un cliente, y luego pasar por el cliente, no, porque no cerraríamos puntualmente el tema de asegurarlo, que las tareas se estén ejecutando correctamente por quien tenga que traerse, por quien tenga que ejecutarlo, ¿sí? Para todos los estudios será preciso conocer debidamente la estabilidad de los elementos de prueba y de referencia en las condiciones de almacenamiento y de pruebas, justamente para saber cuánto tiempo más queda en vigencia, cuánto lo puede almacenar de tal o cual forma. Igualmente, siempre es bueno que hagamos partícipes del tipo de muestras para, por lo menos en una primera instancia, hasta que pueda agarrarse el discernimiento de cada una de las sustancias o la muestra que les están tratando. Si se administra o aplica en un vector el elemento de prueba, será preciso determinar la homogeneidad, la concentración y la estabilidad del elemento de pruebas de este vector. Para los elementos de prueba utilizados en los estudios de campo, mezcla de depósitos, por ejemplo, estas informaciones se pueden obtener por medio de experiencias de distinta índole efectuadas en el laboratorio. Bueno, habría justamente que ver qué tan idóneo es el almacenamiento de estas muestras, ¿sí? Y sobre todo, eso ya hablamos del punto 4 y del punto 5, y sobre todo ver si hay algún foco infeccioso o de contaminación, que son los vectores, ¿sí? Y hay que conocer también en el vector su estabilidad y su concentración de homogeneidad, justamente para poder saber cómo es que vamos a actuar frente a ese vector, ¿sí? De repente vence al día siguiente, es en vano yo tratar de eliminar ese parámetro vector, si va a ser en un día, ¿sí? La homogeneidad y justamente la concentración. Si es muy impactante o menos impactante, también me mueve la aguja. ¿Hago o no hago lo que debería esperar de repente el día? En el ejemplo anterior, que tengo que esperar un día para que este vector se autoelimine, pero si tiene mucha concentración, tengo que eliminarlo cuanto antes. Y el 6, el último punto, una muestra de cada lote de elementos de prueba se habrá de conservar para fines de análisis para todos los estudios, salvo de tratarse de los estudios a corto plazo. Estamos hablando justamente de las contramuestras, ¿sí? Como decíamos, en el tema de presentación de la cadena de almacenamiento, justamente se busca tener una contramuestra como para poder volver a ensayar si se requiere, o justamente como un tema de respaldo de los resultados que vamos teniendo. Al menos que sea a corto plazo, como de llamada norma, o como les decía hace un momento, que sean perecibles, ¿sí? Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando son perecibles no tiene mucho sentido guardarlo, porque si dura solamente 48 horas, 24 horas, y el pH, por ejemplo, dura 15 minutos, es en vano guardar cualquier ejemplar de contramuestra.